Hola, bienvenidos. El tema de mi polimedia es la corrupción. Objetivos: ser consciente de nuestros actos y que algún día los que podamos estar cometiendo esta clase de delitos debemos tener ética en todos los aspectos. Los contenidos son corrupción, consecuencias de la corrupción, características de la corrupción, tipos de corrupción y causas de la corrupción y efectos. La corrupción es un problema que afecta gravemente la legitimidad de la democracia, distorsionando el sistema económico y constituye un factor de desintegración social. De ello son conscientes los gobiernos del hemisferio que han iniciado a promover y ejecutar acciones que aseguran la erradicación de este flagelo. La corrupción puede beneficiar a familias, amigos o incluso a una organización. La corrupción es un síntoma de debilidad estructural de las instituciones en un determinado país. Factores que intervienen en la corrupción: la pobreza, la falta de moral, falta de ética, la falta de cultura. La falta moral se da cuando se acepta un soborno. Consecuencias de la corrupción: favorece la consolidación de élites y burocracias políticas y económicas, erosiona la credibilidad y legitimidad de los gobiernos, reduce los ingresos fiscales e impide que los escasos recursos públicos coayuden al desarrollo y bienestar social. Permiten la aprobación, operación de leyes, programas y políticas sin sustento o legitimidad popular. Cuando habla de legitimidad popular se refiere a que algunos asuntos políticos no son consultados con el pueblo o la sociedad. Características de la corrupción: toda acción corrupta es transgresión de una norma. Se realiza para la obtención de un beneficio privado, surge del beneficio de una función asignada. El individuo corrupto intenta siempre encubrir activamente su comportamiento. El primer acto de corrupción que un funcionario público comete es aceptar un cargo para el cual no tiene las competencias necesarias. O sea, para el cual el funcionario que contrata a este personal no tiene tal vez la más mínima idea del trabajo que va a realizar en dicho cargo. Tipos de corrupción. Corrupción administrativa pública: es la práctica de desviar el ejercicio de la institucionalidad y las normas públicas a favor de intereses particulares o a cambio de recompensa. Causas de la corrupción administrativa: debilidad institucional, ausencia de valores éticos, clientelismo. El clientelismo es usado para contratar a personas que tal vez no están preparados profesionalmente para dicho cargo que se le ha contratado. Corrupción privada: violenta normas y valores del sistema, especialmente las reglas del juego económico. Puede darse entre agentes públicos y élites políticas y entre sectores privados. Abuso de funciones: esto es más que todo lo que es el soborno. Se da el soborno o mordida, que si tuve problemas para estacionar, para nada, soy el jefe. Es aquí donde se da lo que es un alto funcionario, se pasa el semáforo o tal vez se ubica el carro donde se ubican personas en silla de ruedas. Es aquí donde se da lo que es abuso de funciones. Soborno. El soborno es uno de los tipos de corrupción más conocidos. El soborno es donde se le da donde se da lo que se puede sobornar a un policía. Ahí el ejemplo se ve que el dueño del carro le dice: écheme la mano, oficial, ¿cómo nos arreglamos? Luego el oficial le contesta: además de la multa, súmele el corralón y la grúa. Este es un tipo de corrupción. Causas de la corrupción: puede ser causas endógenas, en las que están en el individuo y que nacen en el individuo. Puede ser la falta de valores humanistas, carencia de una conciencia social, falta de educación y desconocimiento legal. Cuando habla de desconocimiento legal, puede ser que tal vez no conozca las leyes y pase por encima de las leyes sin darse cuenta. Causas exógenas. Las causas exógenas son las que se dan en la sociedad.
la impunidad de los actos de corrupción, soborno internacional. El soborno internacional ya se sabe que se da tal vez entre presidentes o entre jefes de Estado. Los modelos sociales que transmiten antivalores, falta de transparencia en la información. Aquí lo que se puede dar es alteración de fondos, que es lo más común. Efectos de la corrupción, pérdida de confianza de los agentes económicos, mala asignación de los recursos, alteración el comportamiento de los mercados, reducción de las posibilidades de gobierno para corregir fallas. Otro efecto de la corrupción puede ser que no son tomados en cuenta los jefes de Estado porque son países corruptos. La concepción económica del derecho considera la corrupción como un efecto de alto costo de la legalidad. La lucha contra la corrupción demanda una gran tarea que puede comprometer el concurso de la sociedad civil organizada y del Estado. En este caso se puede ver que se da lo que es más que todo el nepotismo. El nepotismo es una clase de corrupción en donde los jefes de dicha organización contratan a toda la familia o tal vez los jefes municipales o los jefes de Estado. Ahí se puede ver un ejemplo del sistema bancario, gobierno y pueblo, que los que más se benefician son los del sistema bancario, el gobierno que es un servidor y el pueblo que es el que está en la miseria. Los objetivos alcanzados, ser conscientes de nuestros actos y que algún día los que podamos estar cometiendo esta clase de delitos, debemos tener ética en todos los aspectos. Los contenidos desarrollados son corrupción, consecuencias de la corrupción, características de la corrupción, tipos de corrupción, causas de la corrupción, efectos. Gracias por su atención.